Efesios capítulo 5 estaremos hablando acerca de la conducta, vivir en la luz, ser la luz del mundo como Cristo lo dijo. Así que después de esta introducción entraremos al capítulo 5 de Efesios. El gran tema que estábamos viendo la semana pasada era acerca de la unidad, y Pablo presenta todo este argumento con muchas bases y razones por las cuales debería de fomentarse o existir la unidad en la iglesia, ¿no? Y decíamos también que era la iglesia ideal. Aquí el día de hoy, capítulo 5, Pablo continúa con esta misma idea, continuando aquí con una sección de consejos prácticos a la misma vez para todos los hermanos en Éfeso, y obvio aplica a nosotros también, ¿no? Esta serie de consejos que podemos leer. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Interesante, ¿no? Aquí Pablo nos está diciendo que la avaricia es idolatría, ¿no? Esa búsqueda de lo material que se convierte en nuestro Dios. Así que esta es una continuación del tema que vimos nosotros la semana pasada en el capítulo 4. Así que si no nos has acompañado y esta es la primera vez que estás con nosotros, en el capítulo 4 hablamos acerca de la unidad de la iglesia. Aquí en estos versículos, por ejemplo, ¿no? Versículo 1 dice las palabras que conectan cuando dice por tanto. Eso nos está diciendo, esto viene del mismo tema anterior, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta lo que se ha dicho en los versículos anteriores, en versículo 17 al 32 prácticamente, ¿no? Porque señalan hacia lo que ahora se nos está recomendando. Todo es parte de un mismo pensamiento, ¿no? La primera recomendación es algo afirmativo, algo positivo, consta de esas afirmaciones. El primero, o la primera afirmación, o primer mandato, o imperativo, como queramos nosotros verlo, es: sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Esto llama la atención al hecho que ya se ha mencionado, es nuestro Padre. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Esta información que a veces se nos pasa por alto. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros como hijos de Él tenemos que ser semejantes a Él, ¿no? Y nosotros somos sus hijos amados. Esos pequeños detalles, diríamos, que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Porque eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Imitadores de Dios como hijos amados. Afirmaciones ahí. Él es nuestro Padre, ¿no? Y nosotros somos sus hijos amados. Somos el objeto del amor de Dios. Puesto que existe esta relación paternal entre Dios y nosotros, sus hijos, los creyentes. Es una relación paternal, es una relación amorosa. Así que esto debe determinar el modelo de vida que debemos nosotros imitar, ¿no? La palabra imitar viene de mimetes. Es una expresión de teatro para los mimos, aquellos que se pintan de blanco la cara y tratan de comunicarnos a través de señas, ¿no? Significa más que imitar los movimientos físicos, y esa es más o menos la idea que se nos está presentando aquí. Incluye expresar en la carne propia el carácter y el espíritu de este modelo que es Dios. Seamos como mimos que tratan de, en una obra de teatro, que tratan de ejemplificar a Dios. O sea, no simplemente son acciones, pero está hablando en nuestra vida general. Está hablando de nuestro carácter, ¿no? Y como hijos, pues es algo que debemos hacer. El segundo imperativo que vemos en esta primera sección es: andad en amor como Cristo también nos amó
y se entregó por nosotros. Como hijos amados, imitando al Dios, la naturaleza de nuestra conducta debe ser el amor, ¿no? Aquel amor ágape, ¿no? El amor que no conoce ningún límite, ni espera nada a cambio, no conoce ningún precio, ¿no? Dado que nosotros somos el objeto del amor de Cristo y la razón también de la muerte, ¿no? Nosotros debemos entregarnos de la misma manera, porque nosotros somos la razón de la muerte de Cristo. Esto nos debe a nosotros empujar, animar a andar en ese mismo amor, como una acción diaria, una acción del día a día. El amor de Cristo que lo llevó a entregarse a sí mismo por nosotros, como una ofrenda, un sacrificio fragante a Dios. Ese amor encarnado y ejemplificado en Cristo que agradó a Dios en una gran manera. La muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo fue como esa ofrenda voluntaria por nosotros. Sacrificio agradable a Dios. Las palabras olor fragante se encuentran también en Filipenses 4:18 y en Levítico 4:31. Se refiere a los sacrificios como algo que es agradable a Dios. Así que nuestro comportamiento debe ser como una ofrenda de amor de uno mismo y un sacrificio que agrada a Dios. Después de reconocer una vida modelada según el modelo ideal, bueno, Dios y el modelo ideal que es Dios, ¿no? Y un comportamiento autosacrificial, continuo, persistente de amor, Pablo acá menciona algunas actitudes y algunas acciones que deben ser evitadas, ¿no? Versículo 3 y versículo 4, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿no? Y da un listado también de acciones que nosotros debiéramos evitar, ¿no? Así que son incorporadas también porque representan una autoindulgencia, si pudiéramos llamarle así. Tiene que ver esto con la vida moral de los gentiles, como la inmoralidad sexual, toda la impureza o avaricia. Estas ni siquiera deben mencionarse entre la compañía de los cristianos. Son temas de los cuales ni siquiera deberían hablarse, ¿no? Temas en cuanto a temas favorables, ¿no? Este tipo de temas ni deberían de mencionarse dentro de la iglesia cristiana. No deberíamos nosotros saber de que un cristiano anda en inmoralidad sexual. No deberíamos nosotros saber que un cristiano anda en impurezas morales, ¿no? O no deberíamos nosotros ni siquiera escuchar de que por ahí anda un cristiano en avaricia, ¿no? La inmoralidad sexual significa aquí la fornicación o cualquier relación sexual ilícita e inapropiada, ¿no? La impureza a lo que apunta aquí es a la perversidad, tanto de pensamientos como de actos, cualquier rompimiento de la moral. Y con estos actos sexuales desenfrenados, Pablo menciona también la avaricia, ¿no? Posiblemente se refiere a los deseos lujuriosos, ¿no? Pero la Nueva Traducción Viviente dice así, ¿no? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, que no haya impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ese es el versículo 3. El versículo 4 dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y eso nos puede ayudar a poder ir aclarando un poquito más a qué se está tratando esta impureza también, ¿no? Así que, y la avaricia. Avaricia es este amor a lo material, entrega total a la búsqueda de los bienes materiales. Uno de los grandes contrincantes, si pudiéramos decirle, en cuanto al ser humano en la búsqueda, o busca a Dios o busca el dinero, ¿no?
Tanto así que Jesucristo en una ocasión dice: no se puede servir a dos señores, o amas a uno o aborreces al otro, ¿no? Y en este caso estaba hablando del dinero, de los bienes materiales, ¿no? Así que mucha atención a eso que Pablo nos está mencionando ahí, ¿no? El apóstol también acá incluye en el versículo 5, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Así que se trata de que el que continúa cometiendo actos inmorales, o sea, ninguno que comete estos actos inmorales, estos actos impuros, estos actos licenciosos, estos no pueden tener una herencia en el reino de Cristo y de Dios. Además, los deseos licenciosos, ¿no?, los describe como la avaricia, la que para Pablo equivale a idolatría. Es posible convertir el sexo en un dios para adorarlo. Es posible convertir el amor al dinero en un dios para adorarlo. Las religiones paganas, por ejemplo, las religiones paganas de los tiempos bíblicos, los tiempos de Pablo, incluyeron muchas prácticas y orgías sexuales en sus rituales religiosos, ¿no? Por esta razón, fue por esta razón de que Dios acusa de fornicación a su pueblo allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque se volvió a la idolatría, pero también ahí van envueltas las pasiones sexuales, ¿no? Así que continuar con ese tipo de vida, con ese tipo de prácticas, dice Pablo, es algo que no tiene que ver en la iglesia, y además el que practique esas cosas no heredará el reino de Dios, ¿no? Continuar en esas prácticas o en otras parecidas es evidencia de que uno no ha conocido a Cristo. Y el que no conoce a Cristo no puede tener herencia en Él, porque la herencia es en Él. De esta manera Pablo traza esa línea de demarcación entre los que son de Cristo y aquellos que son del mundo gentil. Ha presentado una aplicación práctica y una aplicación ética de la doctrina de la santidad de los que pertenecen a Cristo, ¿no? Los que no siguen una vida santa y obediente, bueno, no tendrán parte en la herencia real preparada para los que están en Cristo. El reino de Cristo y de Dios es un solo reino, porque los dos son uno. Este reino es el dominio santo donde el poder y la autoridad divina se sientan y son obedecidos. Por esta razón, las cosas inmundas mencionadas, bueno, no tienen parte en este reino, ni en este reino presente, ni en el reino futuro, ¿no? Y Pablo continúa su aplicación en los siguientes versículos. Vamos a leer entonces los siguientes. Versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí hay una tremenda advertencia: nadie os engañe. Hay una advertencia de Pablo haciéndonos saber de que la verdad tiene sus enemigos y nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Pero tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que leer la Escritura, porque hay personas que buscarán engañarnos, tratarán de guiarnos o forzarnos a través del engaño, alejándonos de la verdad, si es que nosotros no estamos bien fundados en la verdad, ¿no? Y esto es peligroso. Dice Pablo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces hay una relación fuerte en cuanto a la ira de Dios y el engaño, la desobediencia, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Tiene una relación bastante estrecha. Versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. No participes tú con ellos lo que ellos están aprendiendo, enseñando, creyendo. Nada de eso. No seáis partícipes con ellos, ¿no? Esta palabra partícipes es la misma palabra que en el capítulo 3, versículo 6 se traduce como copartícipes, ¿no? Esta es la misma idea, es una amonestación de no tener nada que ver con ellos. Tenemos que estar totalmente alejados. Los hijos de desobediencia y los hijos amados de Dios que deben andar en obediencia, ¿no? No debemos tener ninguna práctica con lo que ellos hacen. La razón por la que no debemos hacerlo es obvia, ¿no? Es obvia. Versículo
8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Es que ahora ya no somos lo mismo, ¿no? En otro tiempo, ¿no? Hacía poco, hace un tiempo atrás, ¿no? Los que estaban leyendo la carta era, hey, hace un par de meses tú eras oscuridad y ahora eres luz. Así que los que están leyendo esta carta, ellos han experimentado de una forma bien fresca, por decirlo así, lo que Pablo les está diciendo. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora ustedes son la luz en el Señor, ¿no? Y las tinieblas, bueno, representa la oscuridad, representa la vida anterior sin Cristo, la vida anterior a la luz del Señor, ¿no? En cambio, la luz es la característica de una vida nueva en Cristo, porque Él es la luz del mundo. Y dice que los que han salido de esas tinieblas a la luz no deben volver otra vez a la oscuridad. Dice el dicho, ¿no? Que el perro no debe volver a su vómito, ¿no? Así que esto nos afirma a nosotros, o nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra fe, ¿no? Los creyentes somos la luz del Señor y tenemos la responsabilidad de andar en luz. Pablo exhorta esto enfáticamente: andad como hijos de luz y no como hijos de desobediencia, ¿no? Esta conducta debe ser un reflejo de la luz del Evangelio y no la oscuridad del pecado. El andar de uno está en relación directa con la luz que tiene. Nosotros andamos y vivimos de acuerdo a la luz que tenemos, ¿no? Estos habían recibido la luz de Cristo, habían recibido el Evangelio. Así que el comportamiento debe reflejar ese hecho y no debe incluir las obras de las tinieblas. Otra responsabilidad del creyente es dar evidencia de esa luz en su vida, ¿no? Usa dos metáforas aquí en esta sección. Versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿no? El fruto de la luz, versículo 9 que estamos leyendo, ¿no? Tiene tres cualidades éticas. Bondad, tiene la cualidad de justicia. Ahí está, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto, en este contexto, se refiere al resultado, ¿no? De lo que produce un árbol, de acuerdo a su raíz y de acuerdo a su género de árbol, si es que la palabra género aplica ahí. Ya ahora estoy tan confundido con la forma en que se usan estas cosas. O la clase de árbol, ¿no? Un árbol que da, un árbol de manzanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a dar un fruto. El fruto refleja lo que es el árbol. Si tú no conoces los árboles por su forma, tú no conoces los árboles, hay gente que tiene la habilidad de decir qué tipo de árbol es uno y qué tipo de árbol es otro por la forma del árbol, por las hojas o por las flores que tiene, ¿no? Y quizá algunos no tengan esa habilidad, personas que han vivido en la ciudad, personas que no tienen mucho contacto con el campo, quizá no tienen la habilidad de poder decir qué árbol es cuál, ¿no? Sin embargo, cuando ese árbol tiene frutos, ahí es cuando podemos distinguir claramente qué tipo de árbol es. Bueno, eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. El fruto es la bondad, la justicia y la verdad. Así que nosotros no podemos, ni siquiera nosotros mismos, engañarnos. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que es interesante lo que Pablo presenta aquí. La justicia es la rectitud, es la equidad. Sugiere lo que es correcto, lo que es equitativo, sin error o sin falla, ¿no? La verdad, bueno, es todo lo que es veraz, todo lo que es cierto, toda la honestidad, ¿no? La sinceridad. La bondad es todo aquello que es bueno, lo que es benigno, ¿no? O todo lo que es benevolente. O otra palabra que pudiéramos nosotros tener es como la caridad. Es lo opuesto totalmente a la maldad.
y a la malicia. Así que la mayoría de las versiones bíblicas, incluyendo la Reina Valera antigua, la Reina Valera 1960, que es la que estoy usando yo, usan esta palabra fruto, ¿no? Favoreciendo este fruto. Y es el fruto de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo que habita dentro del creyente, ¿no? Así que la vida que resulta en estas cualidades será una que comprueba, ¿no? O saborea las cosas que agradan a Dios, ¿no? Este es el sentido de lo que dice el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que la persona que tiene estas cualidades que Pablo está hablando, el creyente que tiene estas cualidades, o la vida que resulta, ¿no?, en estas cualidades, va a poder experimentar, saborear, comprobar, es la palabra que usa aquí, esto que agrada a Dios. Esto que agrada al Señor, ¿no? Aprobad lo que es agradable al Señor, en otras palabras. El que anda en la luz, el que anda en la luz del Señor, en la dirección del Señor, en la voluntad de Dios, ¿no?, su vida va a producir estas cualidades y va a disfrutar. Esto es lo que pudiéramos decir, ¿no? El que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la luz del Señor, su vida va a producir estas cualidades y va a disfrutar de las cosas que complacen a Dios. Y por ende, bueno, no va a provocar a ira a Dios como resultado. So, la fórmula, si pudiéramos nosotros decirlo, la fórmula para agradar a Dios se halla en esos versículos, ¿no? En esos versículos. Así que tremendo, no podemos nosotros ignorar lo que dice ahí. Aunque a continuación, versículo 11 en adelante, también nosotros podemos ver lo que ahí Pablo está diciendo. Vamos a leer el versículo 11. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Infructuosas, ve la comparación que hay en el versículo 9, cuál es el fruto, y las obras, versículo 11, infructuosas, ¿no? La cosecha que viene de este creyente por andar de acuerdo a la luz y de acuerdo a la voluntad de Dios en toda su vida cristiana, es una que se contrasta en cuanto a la cosecha del versículo 11, una cosecha estéril, infructuosa, es una cosecha de las tinieblas, ¿no? Así que tremendo, Pablo nos habla directo y sin tapujos. Ok, versículo 12, ¿no? Versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, todas las cosas son puestas en evidencia en la luz. La luz viene y muestra todo lo que estaba en tinieblas, ¿no? Todo eso es hecho manifiesto, dice el versículo 13, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, versículo 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta el versículo 16, ¿no? Dice aquí Pablo en el versículo 12, ¿no? Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto, ¿no? Este asunto de la vergüenza, aún mencionar lo que estos hacen, causa vergüenza, ¿no? Hablar de esas cosas. Algo que da vergüenza significa algo abominable, algo no muy grato, algo que se repudia, ¿no? Y son tan detestables esas cosas hechas a escondidas que Pablo se siente avergonzado aún de mencionarlas, lo que hacen en secreto. Pues Pablo, yo creo que no nos da detalles de las cosas que están haciendo, y a nosotros no nos debería tampoco de importar el detalle de cada uno de los pecados, porque son cosas vergonzosas y las hacen en privado, o sea, las hacen bajo la sombra de la noche, ¿no? Cuando no puede ser detectado, cuando nadie lo ve. Cada vez que esas cosas se hacen, lo que se hace a escondidas es algo malo. Por alguna razón no queremos que nadie se entere, ¿no? Así que hay pecado en las cosas secretas.
Jesús habló de esta conducta, por ejemplo, allá en Juan capítulo 3, versículo 19 y 20, te lo voy a leer, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. La luz viene a denunciar, ¿no? Cuando se expone el pecado a la luz, sale a la luz las abominaciones, todo lo secreto, ¿no? Todas las obras de maldad ahora están bajo el lente, ahora se pueden ver claramente bajo el escrutinio, ¿no? Bajo la luz es la que viene a manifestar todo esto. Y la luz, las tinieblas se van cuando la luz llega, ¿no? Cuando es como el agua, cómo se purifica. Hay una luz azul que mata las bacterias, ¿no? Cuando se expone a esos rayos, viene la purificación del agua, ¿no? Bueno, en un mismo sentido también esta luz viene y purifica, alumbra el verdadero carácter de las personas, ¿no? El verdadero carácter sale a la luz ahora. Está visible, ahora ya no se puede esconder. Así que Pablo podría estar refiriéndose a las doctrinas erróneas, ¿no? A las falsas enseñanzas, o al vocabulario sucio, al vocabulario que daña la imagen de las personas, ¿no? Y de pronto, si son las viejas, las doctrinas falsas, todos esos errores doctrinales que se habían introducido, infiltrado en la iglesia, ¿no? Cuando viene la luz es denunciado. Esa es la tremenda necesidad, mis hermanos, de que nosotros conozcamos las verdades. Porque solo conociendo la verdad es de que estos errores van a salir a la luz, ¿no? Los errores doctrinales son errores graves en las doctrinas o en la conducta privada de las personas. Muchas veces esa es la razón de la falta de ética, la falta de moralidad, por las enseñanzas erróneas que tienen, enseñanzas erróneas del cristianismo. Quizá han aprendido de que, bueno, no es tan grave el pecado, así que no hay ningún problema. Dios entiende, ¿no? Enseñanzas falsas. El pecado es grave, tan grave es que costó la muerte de Cristo para encontrar el perdón. Así que es algo que debe alejarse de nuestra conducta, ¿no? Así que en el versículo 14, Pablo usa una especie de, en la forma que está escrito en la Biblia, ¿no? Como que si fuera un pequeño refrán: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Aparentemente esto era algo bien conocido, ¿no? en esta época. Algunos comentarios sostienen de que esto viene de Isaías 61. Y bien, podría haber sido inspirado, ¿no?, por ese versículo, pero es solamente una hipótesis, ¿no? Lo que sí es de que como creyentes tenemos que ser vigilantes. Despiértate. Eso nos empuja a estar alertas. Recuerda el consejo constante de la palabra de Dios, que tenemos que estar nosotros alertas y tenemos que estar vigilantes, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a evitar a caer en las obras de las tinieblas. Los hijos de la luz, tenemos esa responsabilidad. La responsabilidad de denunciar las mentiras, el engaño, las falsas doctrinas, de exponerlas a la luz, porque la luz viene y limpia, la luz salvadora del Evangelio. Después de esta advertencia que nos da aquí Pablo, da algunos consejos, ¿no? El primer consejo tiene que ver con el comportamiento prudente, ¿no? Versículo 15: mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia. O sea, pon bastante cuidado. Mirad con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, ¿no? Mirad pues, anda con cuidado. Fíjate cómo te estás comportando, ¿no? Este es un llamado a la prudencia. ¿Cómo viven los creyentes?
El mirar es esta función de los ojos, pero aquí se nos está apuntando a poner atención cómo nosotros nos estamos comportando. Estos son quizá los ojos del intelecto, hablando de las falsas doctrinas, ¿no? Quizá los ojos de la moral, si estamos hablando de las actitudes inmorales, ¿no? El cuidado que requieren todas las facultades mentales y físicas. El cristiano debe ser muy cuidadoso y debe ser muy sensato en cuanto al comportamiento. La vida santa requiere inteligencia, requiere responsabilidad, requiere prudencia, requiere sensibilidad, ¿no? Se contrasta con lo de los imprudentes, los necios, ¿no? Que no se comportan con ninguna inteligencia ni ninguna responsabilidad. Estamos teniendo estudios precisamente ahorita de Proverbios los miércoles. Si tú eres alguien que nos sigue en el canal, los miércoles estamos viendo Proverbios y vemos las tremendas comparaciones y consejos que se nos dan aquí en cuanto a la inteligencia y el conocimiento y en cuanto a los necios. Perdón. El necio niega a Dios y vive su parte en el mundo como que Dios no existe. Y como consecuencia, obvio, se va a corromper, se va a hacer abominable. El cristiano no debe ser así. Al contrario, el cristiano debe vivir sabiamente, ¿no? El cristiano debe vivir sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que el creyente redime bien el tiempo. Sabe que los días son malos, ¿no? Esto de redimir bien el tiempo, usar bien el tiempo, habla de este rescate, ¿no? El precio necesario para conseguir algo, ¿no? Cuando hablamos de redimir, ¿no? Aquí está hablando acerca del tiempo. La idea es utilizar bien hasta lo máximo, ¿no? Cada oportunidad que uno tiene para hacer el bien, para servir al Señor. Uno debe usar hasta el máximo para poder redimir cada segundo del día que el Señor nos da. ¿Qué es lo que motiva esta forma de vida, ¿no? Aprovechando el tiempo, sabiendo que los días son malos, teniendo la mente clara de que los días son malos, entendiendo de que los días son malos. Eso es lo que nos debe a nosotros tenernos alertas en cuanto a no desperdiciar el tiempo. Los tiempos son malos. Quizás sea una expresión muy trillada, ¿no? En la actualidad, debido a nuestras enseñanzas o predicaciones, ¿no? Quizá ha perdido la fuerza esto, pero los días, mis hermanos, son malos. Hay mucha corrupción, hay mucha inmoralidad, hay mucho crimen. Todo eso abunda en nuestras comunidades. Hay frustraciones, hay desesperaciones, hay muchos suicidios, hay robos, hay caos, hay miedo, hay todo ese tipo de cosas. Los días son malos. Y parece que la situación va de mal en peor. Así que a eso le podemos nosotros tomar más sentido ahora cuando Pablo dice que usemos bien el tiempo. El creyente debe tratar de vivir una vida sana y una vida santa, hacer el bien que puede y utilizar cada oportunidad que tiene para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivir como hijos de luz. En el versículo 17, vamos a leer hasta el 20 el día de hoy. Por tanto, no seáis insensatos, dice el versículo 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que hay una amonestación ahí en ese versículo 17. No hay que ser insensatos, ¿no? No, hay que comprender, hay que entender claramente cuál es la voluntad del Señor.
El cristiano que es sensato va a aprender qué quiere Dios, que va a indagar, va a buscar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta, porque eso es lo que va a practicar, va a procurar con esfuerzo hacerlo, lograrlo, ¿no? Porque el hacerlo va a requerir esfuerzo, va a necesitar ser diligente el creyente para poder complacer a Dios, ¿no? El sabio conocerá y hará la voluntad de Dios, dice el proverbio, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como Dios quiere que ande. Es posible conocer la voluntad de Dios y andar como hijo de luz, haciendo el fruto de la luz. Es posible, tenemos la Biblia, podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. No es algo que está oculto a nosotros, ¿no? No es algo que está oculto a nosotros. Hay un ejemplo que usa aquí Pablo, por ejemplo, en este versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y pone este ejemplo del vino, ¿no? El embriagarse, el desenfreno que hay al tomar mucho vino, produce descontrol en la persona, ¿no? Un comportamiento muy lamentable si eres cristiano. Ese abuso está condenado, por ejemplo, en el libro de Proverbios 23, 29 al 35, prohíbe el abuso del vino. En nuestra comunidad hispana, el vino ha causado, el alcohol ha causado destrozos, ¿no? Así que el que usa vino o el que vivió en hogares donde el alcohol abundaba, entiende de que es desastroso el alcohol. Por eso no tiene que ver en las prácticas cristianas, ¿no? Eso no va con la fe cristiana. Eso atenta contra el testimonio del creyente. Los resultados de la embriaguez, bueno, son vergonzosos. Posiblemente aquí Pablo está asociando esto con el uso del vino, ¿no? Con prácticas religiosas. Recuerda que en aquel tiempo las prácticas sexuales, las prácticas religiosas y el abuso del vino se mezclaban en las orgías paganas para adoración de sus dioses, ¿no? Pero nosotros que no practicamos ese tipo de cosas idólatras, o al menos nuestras comunidades, pero sí de una forma separada, ¿no? La embriaguez. Así que por eso es apropiado la advertencia que se nos está dando aquí, ¿no? No busques cómo embriagarte con vino. Eran prácticas que existían en los pueblos paganos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo, ¿no? Y ese es un mandato. Sed llenos del Espíritu. No es una recomendación, sería bueno que lo hicieran, ¿no? Esto es algo que el cristiano tiene que hacer. No se tiene que embriagar con vino, pero sí tiene que llenarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe llenar el corazón del creyente, ¿no? Así que si pudiéramos decir, no te embriagues de vino, embriágate del Espíritu Santo, es llénate y déjate manejar totalmente del Espíritu. Sé que el Espíritu Santo te esté influenciando continuamente. Que tu vida esté bajo el control de esta presencia divina y santa que es el Espíritu de Dios. Porque en ese estado es donde hay fuerza espiritual, hay un gozo, hay cordura, hay deseos limpios, ordenados, ahí se repudia la maldad, ahí la conciencia de lo correcto y la inclinación hacia la voluntad de Dios es lo que va a reinar. Así que es una tremenda exhortación que Pablo nos está dando con esa metáfora de la embriaguez, ¿no? Mira lo que dice el versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta condición espiritual
del creyente que está lleno del Espíritu de Dios y está influenciado totalmente por el Espíritu de Dios, va a resultar en acciones claves, agradables, en acciones edificantes, hablando, cantando, alabando, dando gracias, sometiéndose, ¿no? Lo que continuaremos en el tema de la semana que viene. Estos versículos nos dan una mirada breve, ¿no? De los cultos religiosos que se practicaban en aquel entonces, ¿no? Las reuniones que ellos tenían. Esta sección, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, pudiera más o menos darnos una idea cómo era el tipo de servicio, ¿no? O de momento de adoración que pudieran haber tenido los hermanos en el tiempo de Pablo, en aquel tiempo, ¿no? Pero a la misma vez nos está mostrando que ese es el resultado de una vida que está totalmente gobernada por el Espíritu de Dios, ¿no? El creyente va a cantar la gloria de su Señor, va a cantar la gloria de Dios. En lugar de cantar canciones, qué sé yo, o ambiciones vulgares de la carne, en vez de cantar esos cantos que hablan de infidelidad, de dolor, de tristeza. Bueno, este corazón que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a cantar? Va a alabar en sus corazones al único Dios. En lugar de elogiar las hazañas de héroes mundanos, qué sé yo, los cantos que pudieran ser dedicados hacia héroes del mundo. Quizá ese tipo de cantos había en aquel entonces con los griegos y las competencias que tenían y sus dioses, ¿no? Y sus ídolos. Bueno, el que está lleno del Espíritu Santo va a tener un tipo de canto diferente. En lugar de quejarse, el que está lleno del Espíritu Santo, en lugar de quejarse, en lugar de criticar, estos creyentes iban a ser conocidos por algo diferente, ¿no? Quizá un sentido de gratitud a Dios por todo lo que Él les concede en todas las circunstancias, ¿no? Así que iban a ser conocidos como gente considerada, como gente generosa, como gente llena de amor, ¿no? Y de esta manera es como la iglesia marca la diferencia en el mundo, en este mundo que nos rodea. Esto es ser la luz. Esto es ser la luz. Recuerda lo que Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de lo que es ser luz, lo que es andar en la luz. Así que no podemos nosotros decir no sabemos cuál es la voluntad o la dirección o lo que Dios está enseñando. Es muy probable que Pablo acá esté teniendo en mente la conducta de los creyentes en esta adoración pública, pero también en sus vidas en general, ¿no? En sus vidas en general. Cuando está hablando, cuando dice aquí hablando y cantando entre ustedes, ahí en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, seguramente está hablando de esta práctica de servicio, de adoración en la iglesia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea nuestra práctica fuera del templo, como le conocemos el día de hoy, ¿no? La luz tiene que brillar en todo lugar y en todo momento. El cantar son expresiones de nuestra fe, ¿no? El gozo que todo esto trae. Himnos, ¿no? Cánticos espirituales. Algunos salmos, bueno, lo que tenemos nosotros escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Himnos y canciones espirituales posiblemente son cantos apuntando ya a Cristo. Recuerda que aquí estamos en el Nuevo Testamento. Cantos que expresan la fe, cantos que expresan, qué sé yo, el fervor, el sentimiento hacia Cristo, hacia la salvación. ¿No? Esto coincide con las prácticas que tenemos nosotros en nuestros tiempos. Cantamos salmos, cantamos coros, cantamos cánticos, cantamos canciones alegres, cantamos himnos solemnes, ¿no? Usamos una variedad de instrumentos, de estilos, de interpretaciones. Cada uno llena una necesidad específica como parte del culto para mantener este balance entre la alabanza y la adoración objetiva y subjetiva
para nuestro Dios, ¿no? Lamentablemente, a veces metemos ritmos que se conectan con el mundo. Y ahí comenzamos a ver el error. Pero eso es parte de la necesidad de conocer qué es lo agradable para Dios. Lo que Pablo nos ha venido diciendo aquí, ¿no? Pablo acá nos ha dicho que hay que cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. Esas son formas de expresar gozo, ¿no? El gozo que nace en un corazón que ha sido regenerado. Es acompañado por la gratitud. También surge del corazón del creyente que está agradecido. En vuestros corazones, ¿no? Habla de sinceridad en lo que se canta, en lo que se dice. Así que hay que tener en cuenta lo que se canta y lo que se dice, y debe haber sinceridad en esas palabras. Dando gracias a Dios en todo, siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo estudio que Pablo nos dio el día de hoy, mi hermano. Así que es necesario poner atención a nuestra conducta, a nuestro andar, y poder nosotros reafirmarnos y mostrarle al mundo de que realmente Cristo es nuestro Señor y que hemos sido renovados y restaurados. Así que recuerda, estamos aquí a las 7 los miércoles, los viernes a las 7, domingos a las 10:30. Pasamos el servicio dominical, también a las 2 de la tarde pasamos solamente la predicación. Así que este canal ha sido hecho para que puedas tú encontrar aquí herramientas, instrucción, de una forma sencilla, fácil de entender y yo creo que clara para poner en práctica también. Así que espero que sea de agrado tuyo este canal, que se lo recomiendes a otros amigos, amistades, conocidos, hermanos en la iglesia donde tú estás, para que puedan juntos acá y junto conmigo, porque juntos vamos creciendo en la palabra del Señor, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, y nos encomendaremos al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por lo aprendido el día de hoy en esta preciosa carta de Pablo, recordándonos a la iglesia quiénes somos, qué somos y qué es lo que debemos estar viviendo y practicando. Bendice a cada uno de mis hermanos que el día de hoy, con un corazón alerta, con un corazón sincero y abierto, ha escuchado este mensaje. Ayúdale en el resto del día, en el resto de la semana, en el resto del mes y en el resto de su vida, que estas cosas que el día de hoy aprendimos se hagan realidad en su vida, y también te pido que se hagan realidad en la mía. Bendícenos a todos, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, si no te has inscrito al canal, inscríbete, dale un like, comparte el video y recuerda que aquí estaremos viéndonos dentro de 8 días con la continuación de este capítulo 5 y pasaremos al capítulo 6 también. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.